No puedo con esto, Elena. No puedo. Esas fueron las últimas palabras que me dijo mi marido antes de cerrar la puerta, dejándome sola con el diagnóstico de nuestro hijo en una mano y el silencio atronador de una vida rota en la otra. El sol de primavera se filtraba a través de las persianas del salón, llenando la estancia de una luz cálida que parecía querer abrazarme. Sin embargo, el aire estaba cargado de una frialdad que no podía ignorar. El aroma a azahar y a café recién hecho, que solía traerme paz y alegría, ahora se mezclaba con un silencio atronador, un eco de la vida que había sido y que ahora se desmoronaba. Estaba sentada en el sofá de diseño, con los papeles del hospital esparcidos sobre la mesita de centro. El diagnóstico de nuestro hijo, Mateo, pesaba como una losa en mi pecho. Aún lo podía sentir, ese pequeño cuerpo de 8 años durmiendo en su habitación, ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. Carlos, mi marido, caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol y su mirada estaba fija en la puerta, como si esperara que, de un momento a otro, pudiera aparecer un milagro y resolver esta pesadilla. Carlos, por favor, siéntate. Tenemos que hablar de los tratamientos, del especialista que... Intenté decir, pero él me interrumpió con un tono hueco que me heló la sangre. ¿Qué especialista, Elena? ¿Qué tratamientos? ¿Has oído lo que ha dicho el médico? Esto no es un resfriado. Esto es para siempre. Su voz era un susurro vacío, una rendición que me dejaba sin aliento. No digas eso. Lucharemos. Juntos. Como siempre. Mis palabras, cargadas de esperanza, parecían caer en un abismo sin fondo. Carlos se detuvo y por fin me miró, pero sus ojos, antes llenos de amor y promesas, eran ahora los de un extraño, uno que no reconocía. No hay un juntos en esto. Yo no firmé para esto. Una vida de hospitales, de sufrimiento. No soy tan fuerte, Elena. Fuerte, Elena. Le observé y en ese instante lo comprendí. El hombre con el que me había casado había desaparecido. Las promesas de en la salud y en la enfermedad se desvanecían como el humo de un cigarrillo. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies, pero me aferra a la idea de que todo esto era solo un mal sueño del que pronto despertaría. No podía estar pasando de verdad. Carlos cogió su maletín de cuero y las llaves del coche. Ni siquiera se acercó a despedirse de Mateo. Se acercó a la puerta y en un último instante pronunció la frase que me marcaría a fuego. No puedo con esto, Elena. No puedo. Cerró la puerta sin hacer ruido, y el silencio que siguió fue el sonido más violento que había oído en mi vida. Me quedé inmóvil durante 1 hora, escuchando el tic-tac del reloj de pared, como un metrónomo marcando el compás de mi desolación. Entonces oí a Mateo llamarme desde su cuarto. La realidad me golpeó como una ola. Comprendí que no tenía tiempo para derrumbarme. La guerra había comenzado y yo estaba sola en el campo de batalla. Me levanté con un propósito renovado, aunque el corazón me palpitara con fuerza y el miedo me invadiera. Cada paso hacia la habitación de mi hijo era un recordatorio de por qué debía luchar. Mateo necesitaba a su madre. Necesitaba saber que había alguien que se quedara a su lado en medio del caos. Cuando entré en su habitación, lo vi allí, tan inocente y ajeno a la tormenta que se cernía sobre nosotros. Me acerqué a su cama y le acaricié el cabello. Su rostro tranquilo me llenó de un amor que casi dolía. Era el momento de ser fuerte, de mostrarle que, a pesar de todo, la vida podía seguir adelante.
Hola, campeón, susurré, tratando de que mi voz no temblara. ¿Qué sueñas? Mateo se removió en la cama, abriendo los ojos lentamente. Me sonrió y en ese instante supe que todo lo que había vivido hasta ahora era solo una preparación para este momento. La lucha apenas comenzaba y yo era la única responsable de su futuro. La luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas del Hospital Infantil Virgen del Rocío, creando un contraste cruel entre el brillo exterior y la frialdad del ambiente en el que me encontraba. Los pasillos eran largos, blancos y asépticos, impregnados del olor a desinfectante que se colaba en mis fosas nasales y me invadía de una incomodidad persistente. Cada sonido, desde el murmullo constante de las máquinas hasta los llantos de algunos niños, resonaba en mi mente como un eco desgarrador. Estaba sentada en la sala de espera de oncología pediátrica, con Mateo a mi lado. Él estaba concentrado en su cuaderno, dibujando con fervor, como si los trazos en papel pudieran alejar los pensamientos oscuros que acechaban a su alrededor. Yo intentaba leer un folleto que había recogido de la mesa, pero las letras se movían ante mis ojos. Cada palabra parecía desvanecerse en la niebla de mis pensamientos. Miré a mi alrededor, y cada rostro a mi alrededor me contaba una historia de miedo, de lucha, de esperanza. Me sentía como una impostora en este mundo, una recién llegada a un territorio desconocido y aterrador. Una madre sentada a mi lado, con ojos cansados pero amables, se volvió hacia mí. Su hija, a su lado, reía sin saber la batalla que libraba su pequeño cuerpo. La madre sonrió con una mezcla de tristeza y comprensión. ¿Es vuestra primera vez aquí?, preguntó. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta que amenazaba con desbordarse. Sí, aún estamos asimilándolo, respondí, sintiendo cómo las palabras se atoraban en mi boca. Al principio es lo peor. El mundo se detiene, continuó, su mirada fija en su hija. Pero ellos... Hizo una pausa, y su voz se volvió más suave, casi reverente. Ellos te enseñan a seguir. Son más fuertes que nosotros. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y vi en su expresión una fortaleza que yo anhelaba poseer. Mientras hablaba, un torrente de pensamientos se agolpaba en mi mente. Intenté llamar a Carlos. 1 vez, 2, 10 veces. El teléfono seguía apagado, como un eco de su abandono. Revisé la cuenta bancaria desde mi móvil. El saldo estaba casi vacío. La angustia se convirtió en un frío helador que me envolvió. No solo me había dejado, me había despojado de mis recursos, de mi refugio. La vergüenza me quemaba por dentro, me hacía sentir pequeña e insignificante. El tiempo en la sala transcurría lentamente. Cada segundo se alargaba en una espera angustiosa. De repente, la voz de una enfermera resonó en el aire, interrumpiendo mis pensamientos. Elena García, el doctor Soler les espera. Mi corazón dio un salto en mi pecho. La ansiedad se apoderó de mí mientras Mateo y yo nos levantábamos. Caminamos por el pasillo que parecía interminable. Cada paso era un eco de mi propio miedo, de la incertidumbre que me aguardaba al otro lado de esa puerta. El peso de la humillación se sentía como una losa sobre mis hombros. Me preguntaba si era capaz de enfrentar lo que estaba por venir. ¿Cómo explicaría a Mateo lo que nos esperaba? ¿Cómo podría consolarlo cuando yo misma me sentía tan perdida? Finalmente llegamos a la puerta del despacho. La enfermera la abrió y al entrar el aire se volvió más denso. Allí, detrás de una mesa llena de informes y gráficos, estaba él, el doctor Soler,
un rostro familiar, pero no el que había venido a buscar. Mi corazón se detuvo un instante cuando mis ojos se encontraron con los suyos. Han pasado 20 años, pero reconocería esos ojos en cualquier parte. Eran los mismos que me miraban con ternura en las tardes de verano, los mismos que habían sido testigos de mis sueños e ilusiones. Álvaro, mi primer amor, la persona a la que abandoné por Carlos. Su mirada al verme era de absoluto desconcierto, una mezcla de sorpresa y algo más profundo que no podía identificar. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros y en ese momento el mundo exterior se desvaneció. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todas las preocupaciones, todos los temores se desvanecieran momentáneamente. Solo estábamos él y yo, atrapados en un instante que parecía haber durado una eternidad. Mateo, ajeno a la tensión que se había creado, dio un paso hacia adelante rompiendo el hechizo. «Mami, ¿este es el doctor que nos va a ayudar?», preguntó con su inocencia habitual, su voz resonando clara y pura en medio de la confusión. Álvaro se giró hacia él y su expresión cambió. La sorpresa se transformó en una sonrisa cálida, casi paternal. «Sí, pequeño. Estoy aquí para ayudar a tu madre y a ti en todo lo que necesiten», respondió con una amabilidad que me hizo sentir un poco más aliviada. Sin embargo, la mezcla de emociones en mi interior era abrumadora. La angustia por el futuro de Mateo, la sensación de traición por la ausencia de Carlos y ahora la inesperada presencia de Álvaro, todo se entrelazaba en un torbellino de sentimientos. No sabía cómo manejarlo todo. Era como tratar de sostener agua en mis manos, siempre resbalando y escurriéndose entre mis dedos. Álvaro se acercó un paso más, su mirada fija en mí. «Elena, ha pasado mucho tiempo», comenzó, pero yo lo interrumpí. No estaba lista para revivir el pasado, no en ese momento. «No sé si esto es el momento adecuado», murmuré, el miedo apoderándose de mi voz. «Lo entiendo», dijo, y su tono se volvió más serio. «Lo más importante ahora es Mateo. Vamos a centrarnos en él». Mis ojos se llenaron de lágrimas y sentí cómo la presión en mi pecho aumentaba. Tenía que ser fuerte. Por Mateo. Pero, ¿cómo podía hacerlo cuando las sombras del pasado regresaban a atormentarme? El doctor Soler comenzó a hablar sobre el diagnóstico, sobre las posibilidades, y aunque sus palabras eran profesionales y llenas de esperanza, yo no podía dejar de pensar en todo lo que había perdido y en lo que aún estaba por venir. El tiempo avanzaba, pero mi mente seguía atrapada en el eco de aquellos pasillos vacíos, donde cada paso resonaba con la angustia de un futuro incierto. La sala de consultas se siente fría y distante, como un lugar al que la vida no ha sido invitada. Las paredes, pintadas de un blanco clínico, parecen absorber la calidez de cualquier emoción, dejando solo un eco de desolación. A medida que me siento en la silla frente al escritorio pulcro de Álvaro, la tensión se vuelve palpable, un hilo delgado que se estira entre nosotros, recordándome aquello que un día compartimos y que ahora parece tan lejano. Mateo, ajeno a la tormenta que se desata en mi interior, se distrae mirando los dibujos de peces que adornan la pared. Sus ojos brillan con curiosidad, mientras las sonrisas de los peces parecen burlarse de mi angustia. Me esfuerzo por sonreírle, por ser la madre fuerte que él necesita, pero el nudo en mi estómago se aferra a cada intento de mostrar seguridad. Álvaro, con su chaqueta blanca impecable, se recompone rápidamente. La calidez que había en su voz en el pasado
se ha transformado en un tono neutro, casi clínico, que carece de la intimidad que una vez compartimos. Sin embargo, cuando se presenta a Mateo, su sonrisa es genuina, aunque en sus ojos hay un destello que sugiere que su corazón también está herido. La distancia emocional que nos separa se siente como un abismo, y mientras él comienza a revisar el historial médico de mi hijo, yo me siento atrapada entre el pasado y el presente. El informe preliminar indica un neuroblastoma en estadio 4, dice, sin levantar la vista de los papeles. Necesitaremos hacer una biopsia de médula ósea para confirmar y ¿dónde está el padre del niño? Su pregunta me golpea con la fuerza de una bofetada. Mi voz se siente ahogada, un susurro que apenas escapa de mis labios. No ha podido venir. Asuntos de trabajo. Álvaro levanta la vista y me clava sus ojos. En ellos hay un destello que no sé interpretar. ¿Dolor? ¿Desprecio? Su mirada parece atravesarme, como si pudiera leer las cicatrices que Carlos ha dejado en mi alma. Entiendo. El apoyo familiar es crucial en estos casos. Espero que sus asuntos no le retengan mucho tiempo, responde, dejando caer esas palabras con un tono que se siente como un juicio. Cada una de sus palabras es un golpe. El padre del niño. Apoyo familiar. Él no sabe nada, pero su tono me juzga. La indignación se agita en mi interior. ¿De verdad cree que sigo siendo la misma chica superficial que le dejó por un futuro más prometedor con Carlos? La rabia y la vergüenza se entrelazan en mi pecho y quisiera gritarle la verdad, confesarle que el hombre por el que lo dejé me ha abandonado a la primera de cambio. Mientras intento mantener la compostura, Álvaro comienza a explicarnos el procedimiento de la biopsia. Su voz, aunque profesional, resuena en mi mente como un eco aterrador. Las palabras se entrelazan en una danza macabra, y cada descripción me sumerge más en la desesperación. Mateo, sintiendo la tensión en el aire, comienza a llorar, asustado por lo que no puede entender. Lo abrazo con fuerza, temblando. Quiero ser su refugio, su fortaleza, pero el miedo se cierne sobre mí como una sombra implacable. En ese momento, Álvaro se detiene. Su mirada se suaviza al ver mi desesperación, y por un segundo la máscara profesional se quiebra. En sus ojos puedo ver un destello de compasión, una conexión que trasciende el tiempo y el dolor. Mateo, dice acercándose al niño, voy a explicarte lo que vamos a hacer. Es muy importante que sepas que estaré contigo todo el tiempo y que no tendrás que preocuparte por nada. Se arrodilla frente a él. Su mirada se convierte en un ancla para el pequeño. Le habla con una ternura que me rompe el corazón, y en ese instante siento que el mundo se desmorona a mi alrededor. La promesa de Álvaro no suena solo como un compromiso profesional. Su voz está teñida de algo más profundo, una necesidad de proteger y cuidar. Estaré en el procedimiento. No os voy a dejar solos, me dice mirándome por encima del hombro de Mateo. El peso de esas palabras se asienta en mi pecho como un abrigo cálido en una noche helada. La tensión entre nosotros se transforma en algo más humano, más comprensible. La soledad que me ha acompañado desde que Carlos se marchó parece desvanecerse, aunque solo sea por un instante. Mientras Mateo comienza a calmarse, aferrándose a la promesa de Álvaro, me doy cuenta de que en medio de este caos, tal vez haya un pequeño rayo de esperanza. No sé cómo enfrentaré el futuro, ni cómo manejar la relación que tengo con Álvaro, ahora que el dolor de mi pasado ha vuelto a resurgir. Pero en este momento, lo único que importa es Mateo.
A medida que el doctor sigue hablando, explicando los pasos a seguir, mi mente comienza a vagar. Recuerdos de tiempos más simples se entrelazan con la cruda realidad que enfrentamos. Imagino a Álvaro y a mí en el pasado, riendo juntos, soñando con un futuro que nunca llegó. La vida nos llevó por caminos diferentes, pero aquí estamos, unidos de nuevo por el destino, aunque de una manera que jamás habríamos deseado. El sonido del ordenador zumbando en el fondo se convierte en un mantra repetitivo, un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida sigue. La consulta se siente como un laberinto del que no sé cómo escapar, pero mientras miro a Mateo y a Álvaro, una chispa de determinación surge en mi interior. Si debo pelear, lo haré. Por Mateo, por mí misma, y quizás, solo quizás, por el futuro que aún puede existir entre Álvaro y yo. El camino se presenta incierto, pero en este instante, rodeada de fantasmas del pasado y de la esperanza del presente, estoy lista para enfrentar lo que venga. La llegada a la Guindalera fue como un golpe en la cara. El apartamento era pequeño, con paredes que parecían encogerse a nuestro paso, y el ruido constante de la calle, mezclado con el olor a fritanga del bar de abajo, me recordaba que no estábamos en casa. La majestuosidad de Madrid, con su Gran Vía y el Retiro, eran solo postales lejanas que miraba desde la ventana del autobús, mientras Mateo y yo nos dirigíamos al hospital. La realidad era que estábamos en un exilio, lejos de la normalidad que habíamos conocido. Los días se sucedían en un ritmo monótono y desgastante. La quimioterapia se convirtió en una rutina cruel, unas horas interminables en un sillón junto a la cama de Mateo, donde mis esfuerzos por mantener su ánimo eran a menudo un eco solitario. Le leía cuentos que ya no parecía escuchar y jugábamos a las cartas, pero su energía se apagaba poco a poco, como el brillo en su mirada. A veces, cuando lo miraba, sentía que la esperanza se desvanecía con él. Cada día, Álvaro aparecía en la habitación, con su bata blanca que acentuaba la seriedad de su misión. Era un médico competente, pero también era, de alguna manera, un resquicio de mi pasado. Su voz era suave, aunque firme, mientras hablaba de recuentos de glóbulos y efectos secundarios, pero había algo en su mirada que se detenía en mí un segundo más de lo necesario. Esa conexión, aunque fugaz, me hacía aferrarme a pequeñas dosis de consuelo. No está comiendo nada, Álvaro. Estoy desesperada, le dije en el pasillo, mientras Mateo dormía, la angustia brotando de cada palabra. Es normal, Elena. Las náuseas son intensas. Lo importante es que esté hidratado. Prueba con batidos de frutas. A veces el frío les alivia. Me respondió, su voz cargada de una calma que contrastaba con mi tormento interno. Me dio una palmada en el brazo, un gesto mínimo, pero que me transmitió una corriente de calor en medio de la frialdad del hospital. Me aferro a esos pequeños gestos, a una mirada, a un consejo. Eran mis únicas anclas en este océano de soledad en el que me había sumergido. La venta de mis joyas, del reloj que me había regalado Carlos, se había convertido en una necesidad desesperada para poder pagar el alquiler y las facturas. Las noches eran aún más difíciles. El agotamiento se convirtió en un dolor físico constante que me acompañaba incluso en mis sueños. Pero lo peor era el silencio que reinaba en nuestro pequeño apartamento al caer la noche, cuando Mateo dormía y los ecos de mi fracaso resonaban en mi mente. Una tarde, mientras esperaba que Mateo terminara una transfusión, el cansancio me venció.
Me quedé dormida en el sillón, el sonido de las máquinas y el murmullo de las enfermeras mezclándose en un trasfondo casi monótono. Desperté sobresaltada al sentir una manta sobre mis hombros. Álvaro estaba al otro lado de la habitación, hablando en voz baja con una enfermera. Me había tapado él, y al darse cuenta de que estaba despierta, simplemente asintió con la cabeza antes de marcharse. En ese instante, una extraña calidez se expandió en mi pecho, un pequeño destello de humanidad en medio de tanto sufrimiento. Esa noche regresé al apartamento y al entrar noté algo extraño. Una bolsa estaba colocada en la silla junto a la cama de Mateo. Con cautela me acerqué y la abrí. Dentro encontré un termo con sopa caliente y un sándwich. No había nota, pero sabía perfectamente quién había dejado ese gesto lleno de compasión. Era Álvaro, el chico que una vez había llenado mis días de risas y sueños, ahora un hombre que a su manera me estaba ofreciendo su apoyo. Y por primera vez en meses lloré, no de pena, sino de una extraña y abrumadora gratitud. Esa sopa caliente no era solo alimento, era un recordatorio de que no estaba completamente sola en esta lucha. El sabor de la sopa, salado y reconfortante, me llenó de una energía renovada. Mientras Mateo dormía plácidamente, yo me senté junto a su cama, sosteniendo el termo con ambas manos, intentando no pensar en lo que nos esperaba al día siguiente. Pero por una vez sentí que la esperanza podía tener un sabor distinto, uno que no era del todo amargo. Las semanas siguientes se convirtieron en un mosaico de momentos. Las visitas de Álvaro se hicieron más frecuentes y aunque siempre eran breves y enfocadas en el tratamiento, había un hilo de conexión que se tejía entre nosotros. A veces sus ojos encontraban los míos y en esos instantes todo el dolor y la tristeza parecían desvanecerse, al menos por un momento. ¿Cómo te sientes hoy, Mateo?, le preguntaba a menudo, tratando de captar cualquier destello de alegría en su rostro. Un poco mejor, mamá. Creo que la sopa de Álvaro me ayudó, respondía con una sonrisa débil pero sincera. La vida en el hospital se convirtió en una danza entre la esperanza y la desesperación. Aprendí a encontrar consuelo en lo pequeño, en esos momentos en que Mateo reía o en las visitas de Álvaro, que cada vez se sentían más como un refugio en esta tormenta. Pero cada día también era un recordatorio de lo que estaba en juego, de lo frágil que era nuestra situación. Y así, entre la risa y las lágrimas, comenzamos a tejer nuestro nuevo día a día. La lucha por Mateo se convirtió en mi única razón de ser. Y aunque la vida seguía siendo un desafío constante, había un destello de luz que a veces iluminaba incluso las horas más oscuras. La tormenta arremetía con furia contra las ventanas del apartamento. El sonido de la lluvia era ensordecedor, casi como un grito desgarrador que se colaba por cada rincón, llenando la habitación de una opresiva sensación de angustia. Mateo dormía inquieto en su cama. Su pequeño cuerpo se movía bajo las sábanas, como si en sus sueños luchara contra demonios invisibles. Yo me encontraba en la mesa de la cocina, con el hilo y la aguja en mis manos, tratando de dar forma a un vestido de niña que nunca llegaría a ver la luz del día. La costura se había convertido en mi refugio, un acto mecánico que me permitía desconectar de la realidad desgarradora que vivíamos. Mientras los relámpagos iluminaban la habitación, sentía cómo la ansiedad se apoderaba de mí. A pesar de los resultados prometedores de la última quimioterapia, el miedo seguía acechando en cada rincón de mi mente. La tormenta afuera parecía un reflejo de mi propia tormenta interna.
De repente, el timbre sonó, rompiendo la monotonía de la noche. Mi corazón dio un vuelco. A estas horas, nadie debería estar en la puerta. Me acerqué, mis pasos resonando en el suelo de madera, y al abrir me encontré frente a Sofía, mi cuñada, empapada y con el rímel corrido que marcaba surcos oscuros en su rostro. La vi temblar, no solo por el frío, sino también por el peso de lo que podía traernos. Elena, perdona la hora. ¿Puedo pasar? Es sobre Carlos, dijo, su voz quebrada. Sin poder evitarlo, bloqueé la entrada con mi cuerpo. La rabia me subía por la garganta como un veneno, pero la mirada de Sofía, llena de desesperación, me hizo dudar. No hay nada que hablar sobre Carlos, le contesté con frialdad, intentando mantener una coraza que me protegiera. Sofía rompió a llorar, un llanto desgarrador que me atravesó como un puñal. Está destrozado. No sabes lo que ha sufrido. Se equivocó, lo sé, pero te quiere y quiere ver a su hijo, imploró, sus palabras llenas de una verdad que sabía que no podía ignorar. ¿Sufrido? ¿Él? La bilis subía por mi garganta. Se había ido, me había dejado a cargo de esta situación infernal. La rabia se mezclaba con la duda, un veneno que me corroía por dentro. ¿Tenía derecho a negarle a Mateo ver a su padre, por mucho que lo odiara? La pregunta se repetía en mi mente como un eco, y la respuesta se enredaba en mi corazón. Sofía continuó hablando, su voz entrecortada por el llanto. Carlos ha perdido su trabajo, Elena. Está viviendo con nosotros, está arrepentido. Te lo ruego, déjale volver, solo para apoyar a Mateo. La historia de Carlos me llegaba como un golpe. Las palabras de Sofía parecían tener un peso que no sabía si podía soportar. En ese momento, mi móvil sonó, interrumpiendo el torbellino emocional que me envolvía. Era Álvaro. Elena, no te alarmes, pero los últimos análisis de sangre de Mateo han salido alterados. Necesito que vengáis al hospital mañana a primera hora, dijo, su voz siempre calmada. Pero en esta ocasión había una tensión subyacente que no pasé por alto. Colgué. El sonido del teléfono resonó en mi mente como un campanazo de alarma. La pequeña luz de esperanza que había comenzado a encenderse se extinguió de un soplido. Miré a Sofía, que esperaba una respuesta, y detrás de ella, en la penumbra del rellano, vi una figura. Era Carlos. Había estado escuchando todo. La tormenta afuera parecía cobrar vida propia, los truenos retumbaban como un presagio. Carlos me miraba con una expresión que no podía descifrar, una mezcla de culpa y desesperación. No había rastro del hombre que había abandonado a su familia en el momento más crítico. En su lugar, había un hombre herido, roto, que se atrevía a dar un paso hacia mí, como si cada movimiento le costara una eternidad. Elena, dijo con voz temblorosa, lo siento, he sido un idiota, solo quería... Su voz se quebró, y por un momento me pareció ver un destello de la persona que había amado. ¿Qué quieres, Carlos? Le respondí, incapaz de ocultar el odio que se filtraba en mi voz. ¿Que te perdone? ¿Que te deje entrar aquí como si nada hubiera pasado? No, no. Su voz se apagó, como si cada palabra se le escapara de entre los dedos. Solo quiero ver a Mateo. Créeme, me estoy arrepintiendo de todo, quiero estar con él. La tormenta seguía arremetiendo, y dentro de mí una tormenta aún más feroz estallaba. Me sentía atrapada entre la rabia y la compasión. Mateo necesitaba a su padre, pero yo no podía olvidar el dolor que había causado su ausencia. La imagen de mi hijo
luchando contra el cáncer, se entrelazaba con la figura de Carlos, y la lucha interna me desgarraba. Mañana, dije finalmente, como si la palabra pudiera cerrar la herida. Mañana iremos al hospital. Si Mateo te ve, será su decisión. Carlos asintió, y la tormenta parecía amainar un poco, aunque el eco de la lluvia seguía resonando en la habitación. Sofía me miró, con una mezcla de gratitud y alivio. A pesar de todo, en el fondo, sabía que esta decisión no era un perdón, sino una oportunidad, un camino incierto que se abría ante mí, lleno de sombras y luces que aún no podía distinguir. Mientras observaba a Carlos alejarse, la presión en mi pecho no disminuyó. La tormenta seguía, y con ella la incertidumbre de lo que estaba por venir. Pero había algo en el aire, un ligero cambio que me decía que, aunque la oscuridad fuera abrumadora, había que seguir adelante. Por Mateo, por mí. La vida, aunque difícil, aún podía ofrecer destellos de esperanza. La lluvia caía con fuerza. El impacto de las gotas contra las ventanas resonaba en el pequeño salón como un tambor que marcaba el tiempo de una angustia que se hacía palpable. Carlos estaba en el sofá, su figura encogida, con la cabeza gacha, como si el peso del mundo le aplastara los hombros. Había perdido peso, sus ojos oscuros estaban rodeados de ojeras que acentuaban su aspecto derrotado. Sofía, mi cuñada, nos miraba alternativamente a los dos, nerviosa, como si esperara que la tormenta que rugía fuera a desatar algo más que agua en el exterior. El silencio se hizo denso, casi insoportable. Carlos intentaba hablar, pero las palabras no le salían, atrapadas en su garganta. Finalmente, tras un largo suspiro que parecía haberle costado el alma, comenzó a contarme una historia de pánico y desbordamiento, de deudas apiladas como montañas insalvables. Habló de cómo se había sentido superado, de cómo la vida le había dado la espalda y en un acto de desesperación había decidido huir. Era una sarta de excusas que sonaban vacías en mis oídos, pero que él parecía creer con fervor. Solo quiero darle un beso de buenas noches. No le despertaré. Por favor, Elena. ¡Es mi hijo!, dijo, su voz quebrada, suplicante. Lo miré con frialdad como si el hielo se hubiera instalado en mi interior, y respondí con la dureza que sentía. Dejó de ser tu hijo en el momento en que vaciaste su cuenta de ahorros y apagaste el teléfono. ¿Sabes lo que es dormir en una silla de hospital durante semanas? ¿Sabes lo que es contar cada céntimo para comprar su medicación? Las palabras salían de mi boca como cuchillos afilados, y podía ver cómo su rostro se contraía bajo el peso de la verdad que le lanzaba sin piedad. Carlos me miró, sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento sentí una punzada de compasión. Pero la rabia y la frustración eran más fuertes. Fui un cobarde. Pero he vuelto, déjame arreglarlo, he traído dinero, dijo, y lo sacó de su bolsillo, un sobre abultado que dejó caer sobre la mesa entre nosotros. El dinero. Su presencia era como una serpiente enroscada, y mi mente se debatía entre la humillación y la necesidad. La imagen de Mateo, con su cabello despeinado y su sonrisa inocente, me atravesó como un rayo. Las cuentas del hospital, los tratamientos, las horas perdidas en espera, todo eso requería recursos que yo no tenía. El orgullo y la dignidad luchaban dentro de mí, mientras el sobre me miraba con una promesa que sabía que jamás podría cumplir. Con un movimiento casi automático, lo tomé y lo guardé, sintiendo cómo el asco se mezclaba con la resignación. Carlos tenía lo que necesitaba, pero no podía permitirme olvidar por qué había huido. Sin embargo,
El dolor de no poder proporcionarle a Mateo una vida normal se convertía en un grillete que me mantenía atada a esta situación. «Está bien», dije, con una voz que apenas reconocía como mía. «Le permitiré entrar en la habitación de Mateo». Cuando llegamos al hospital, la luz artificial iluminaba los pasillos de manera cruda y el aire estaba impregnado del olor a desinfectante. Me sentía como si estuviera caminando por un campo de batalla, cada paso retumbando en mi pecho. Al llegar a la habitación, me quedé en la puerta, observando a Carlos, que se acercaba a la cama de nuestro hijo. Mateo dormía plácidamente, ajeno a la tormenta emocional que se desataba a su alrededor. Carlos se quedó de pie, mirándolo con una expresión que durante un instante me hizo recordar al hombre del que me había enamorado. Pero cuando se giró hacia mí, algo en su mirada me heló la sangre. No había arrepentimiento ahí, solo un cálculo frío, un análisis de cómo podría sacar provecho de la situación. El momento se extendió en un silencio tenso, y el eco de su risa burlona resonó en mi mente, recordándome que ni siquiera había estado presente en los momentos más difíciles. Sin embargo, no podía evitar que un pequeño destello de esperanza se asomara en mi corazón. Quizás este encuentro podría ser el inicio de algo nuevo para Mateo, pero al mismo tiempo la ira burbujeaba dentro de mí como un volcán a punto de estallar. Al día siguiente, la tensión en el hospital era palpable. Esperábamos los resultados de nuevos análisis y el reloj parecía burlarse de nuestra ansiedad. Mientras contemplaba el suelo blanco y frío, sentí la presencia de Álvaro acercándose. Su rostro era serio y de inmediato una punzada de inquietud recorrió mi cuerpo. «Elena, tengo que preguntarte algo», dijo. Su tono grave me hizo levantar la mirada. «¿El padre de Mateo ha estado en contacto?» Anoche recibimos una llamada de un abogado preguntando por el pronóstico del niño y el coste total del tratamiento, dijo representar a Carlos García. Mis sentidos se agudizaron. La noticia era como un rayo que partía la oscuridad de mi mente. El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué un abogado se interesaría en el tratamiento de Mateo? La idea de que Carlos pudiera estar utilizando la situación a su favor me llenó de pánico. «Sí», respondí, la voz temblorosa. «Estuvo aquí. Quería ver a Mateo». Álvaro frunció el ceño. Su preocupación era evidente. Podía ver cómo la ira y la compasión luchaban en su interior. Su mirada se suavizó un instante y me sentí vulnerable ante su cercanía. Pero la realidad de la situación eclipsaba cualquier otro pensamiento. «¿Qué planea hacer?», pregunté, sintiendo que la angustia se apoderaba de mí. «No lo sé, Elena, pero debemos estar preparados. Esto no huele bien». El miedo se apoderó de mí, y la lluvia seguía golpeando las ventanas, como si el universo se alineara con mi tormento. Tenía que proteger a Mateo. No podía permitir que su padre lo convirtiera en un peón en un juego que no comprendía. La lucha apenas comenzaba, y aunque la incertidumbre se cernía sobre nosotros, sabía que tenía que encontrar la fuerza para enfrentar lo que vendría. La sala de espera se encontraba sumida en una penumbra que parecía absorber todos los sonidos, excepto el de mi propio corazón, que latía con una fuerza desmedida. La luz tenue de las lámparas proyectaba sombras inquietantes sobre las paredes, y el aire, impregnado de antisepticidad, me recordaba que estábamos en un lugar donde la esperanza y el miedo se entrelazaban como amantes inseparables. Álvaro estaba a mi lado. Su presencia era una mezcla de consuelo y tormento, un recuerdo de lo que había sido y lo que nunca más podría ser. Él sostenía un vaso de papel con café humeante, y al ofrecérmelo, sus manos,
firmes y delicadas como un cirujano, me hicieron sentir el calor de un pasado que creía enterrado. Tomé un sorbo, pero el líquido amargo no hizo más que intensificar el nudo en mi garganta. La ciudad se extendía bajo nosotros como un mar de luces, y en medio de esa inmensidad yo seguía atrapada en mi propio laberinto de emociones. Cuando te vi entrar en mi consulta en Sevilla, comenzó Álvaro, mirando por la ventana, fue como si un fantasma cruzara la puerta. Durante años me pregunté qué había hecho mal. ¿Por qué te fuiste sin una palabra? Sus palabras resonaron en mí como un eco doloroso. Yo sabía que, en el fondo, había una verdad que necesitaba salir a la luz. No fuiste tú, Álvaro, dije, dejando que la confesión saliera como un torrente amargo. Fui yo. Era joven, estúpida. Carlos me ofrecía seguridad, un estatus. Mis padres le adoraban. Y yo te dejé una carta. Te juro que te dejé una carta. Me giré hacia él y vi cómo su expresión cambiaba de la confusión a la incredulidad. Era un instante que se estiraba en el tiempo, un momento suspendido entre el pasado y el presente. ¿Una carta?, preguntó, su voz un susurro. Elena, yo nunca recibí ninguna carta. La revelación me dejó sin aire. ¿Nunca la recibió? La carta donde le explicaba todo, donde le pedía perdón, donde le decía que siempre le querría. La imagen de Carlos, yendo a casa de Álvaro a solucionar las cosas por mí, se dibujó en mi mente con claridad aterradora. ¿Sería capaz de haberla escondido? ¿De haber borrado mis palabras y mi despedida de su vida? La presión en mi pecho se intensificó, y antes de que pudiera profundizar más en mis pensamientos, una enfermera apareció en la puerta, interrumpiendo nuestra conversación. Doctor, los resultados están listos, anunció con una sonrisa profesional pero distante. Álvaro se levantó rápidamente y en ese instante sentí que el mundo se desvanecía a su alrededor. Antes de irse, se detuvo y me miró con una intensidad que me hizo temblar. Pase lo que pase ahí dentro, Elena, dijo con firmeza. Quiero que sepas una cosa. El hombre que te abandonó no te merece. Y la mujer que está luchando así por su hijo es la mujer más valiente que he conocido. Sus palabras resonaron en mí mientras él se alejaba. Me quedé sola, con su confesión resonando en mis oídos y una verdad terrible abriéndose paso en mi mente. Carlos no solo me robó el dinero, me robó mi pasado, mi despedida, mi dignidad, y ahora había vuelto para intentar arrebatarme el futuro. El silencio volvió a apoderarse de la sala, pesado y casi palpable. Me senté en la silla, abrumada por la confusión. El café en mi mano se había enfriado, pero no podía dejar de pensar en cada palabra de Álvaro. ¿Era realmente valiente lo que estaba haciendo? ¿O simplemente estaba atrapada en un ciclo de dolor y desesperación, luchando contra un enemigo que parecía tener todas las de ganar? La puerta se cerró tras Álvaro y el eco de sus pasos se desvaneció. En su lugar, me encontré con el sonido de los monitores que marcaban el ritmo de la vida en la otra sala. Mateo estaba allí, sometiéndose a una nueva prueba, dolorosa y aterradora. La angustia se apoderó de mí, y aunque sabía que debía estar fuerte por él, una parte de mí se sentía completamente desarmada. Me levanté de la silla y me dirigí hacia la ventana. Miré hacia abajo, a las calles de Madrid, donde la vida continuaba ajena a mi sufrimiento. Las luces parpadeaban como estrellas caídas, y en un instante sentí una punzada de nostalgia
por los días en que todo parecía más sencillo, cuando Álvaro y yo éramos jóvenes y soñadores, antes de que la vida nos separara con sus crueles giros del destino. El tiempo se detuvo en ese instante, y mientras contemplaba la ciudad, me di cuenta de que debía tomar una decisión. No podía permitir que Carlos me controlara más. No podía dejar que su sombra se cerniera sobre mi vida y la de Mateo. Tenía que encontrar la manera de proteger a mi hijo, y para hacerlo debía enfrentar a Carlos con la verdad. Las palabras de Álvaro resonaban en mi mente. Eres la mujer más valiente que he conocido. Quizás era hora de creer en mí misma, de dejar de ser la sombra de los demás y convertirme en la madre que Mateo necesitaba. Sin embargo, la idea de confrontar a Carlos me llenaba de temor. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría? Pero entonces pensé en Mateo, en su pequeña mano aferrándose a la mía, en su risa que iluminaba mis días oscuros. Era por él que debía luchar, y si eso significaba enfrentar a Carlos, entonces lo haría. La puerta volvió a abrirse, esta vez para dejar paso a Álvaro, quien regresaba con una expresión grave. Mi corazón se aceleró al instante. Sabía que los resultados estaban aquí, que la verdad, sea cual fuera, iba a cambiarlo todo. Me giré hacia él, y en ese momento comprendí que no podría escapar de la realidad. No había más tiempo para huir. Era el momento de enfrentar el futuro, no solo por mí, sino sobre todo por Mateo. La habitación del hospital era un espacio de luz fría y sombras alargadas, donde el silencio pesaba como una losa. El olor a desinfectante se entrelazaba con la fragancia amarga de la angustia, creando una atmósfera irrespirable. Me encontraba sentada junto a Mateo, cuya piel pálida reflejaba la lucha que estaba llevando a cabo en su pequeño cuerpo. Le acariciaba el pelo, que empezaba a caerse a mechones, y cada mechón que caía era como un trozo de mi alma desgarrándose. Sus ojos, aunque cansados, aún brillaban con una inocencia que parecía desafiar a la enfermedad. De repente, el sonido de la puerta abriéndose de golpe cortó el aire tenso. Carlos apareció en el umbral, y detrás de él, un hombre de traje oscuro, con una expresión imperturbable. En ese instante, el aire se volvió más denso, y mi corazón se hundió. La presencia de Carlos, ahora tan ajena y distante, traía consigo una tormenta de emociones que me costaba procesar. Elena, dijo Carlos con una falsa autoridad que me hizo querer reír y llorar al mismo tiempo. Mi abogado te explicará, dada la gravedad de la situación, y como padre, exijo tener la custodia compartida de las decisiones médicas. El abogado, con una voz untuosa, se adelantó, como si quisiera envolverme en su discurso. Mi cliente está dispuesto a cubrir todos los gastos del tratamiento, continuó, a cambio de que se le reconozca su papel como padre principal en el proceso. Un instante de incredulidad me paralizó. Mi mente daba vueltas, comprendiendo su juego en un segundo. La rabia se agolpó en mi pecho, y la fuerza que creí que había perdido regresó con una ferocidad que no sabía que poseía. ¿Papel? ¿Gastos? ¡Salgan de aquí! ¡Fuera de la habitación de mi hijo! Grité, levantándome con una determinación que me sorprendió incluso a mí. Cada palabra era un eco de mi dolor y mi cólera. Carlos intentó acercarse a Mateo, extendiendo una mano como si fuera un héroe en busca de redención. Pero no podía dejar que se acercara. Me interpuse, y en ese momento nuestros cuerpos chocaron. La tensión creció como un resorte a punto de estallar. En medio de la confusión, Álvaro apareció en la habitación, y su rostro se transformó al ver la escena. La calma que siempre había proyectado se volvió letal.
y su mirada se posó en Carlos y en el abogado, como si leyera en sus pensamientos. «Esta es una unidad de cuidados intensivos», dijo Álvaro, su voz firme y clara. «O salen por su propio pie ahora mismo, o llamaré a seguridad para que le saquen. Y le aseguro», mirando fijamente a Carlos, «que se arrepentirá de haber causado esta escena». Carlos y su abogado, humillados, retrocedieron. Los dos abandonaron la habitación y la puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo que resonó en mis oídos como un latido de victoria. Me volví hacia Mateo. Él había comenzado a llorar en silencio, sus lágrimas deslizándose por su rostro como un río de desesperación. Álvaro se acercó a mí, sus manos firmes sobre mis hombros, como un ancla en medio de la tormenta. «Hay una opción para el trasplante», dijo, con una seriedad que me obligó a mirarlo a los ojos. «Un donante compatible. Yo soy compatible, Elena». Sus palabras, cargadas de significado, me dejaron sin aliento. Un torbellino de emociones me invadió. La tristeza, la esperanza, la incredulidad y el miedo se entrelazaron en mi mente. ¿Era posible que en medio de tanta oscuridad apareciera una luz? La idea de que Álvaro, el hombre que había sido parte de mi vida de una manera tan intensa, pudiera ser la respuesta que tanto necesitábamos, me llenó de una mezcla de gratitud y temor. «¿Tú?», pregunté, mi voz apenas un susurro, mientras la realidad comenzaba a sentarse en mi corazón. La posibilidad de que mi primer amor pudiera salvar a mi hijo era casi demasiado abrumadora. Él asintió, su mirada fija en la mía, como si quisiera que comprendiera la profundidad de su ofrecimiento. «He estado haciendo pruebas desde que me enteré de la enfermedad de Mateo. No tenía idea de que podría ser compatible, pero los resultados son claros. Quiero ayudar, Elena, no solo porque quiero a Mateo, sino también porque quiero que tú sepas que estoy aquí, que no me he ido». El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Mis pensamientos giraban, tratando de encontrar un camino entre la esperanza y el miedo. La idea de un trasplante, de abrir la puerta a una nueva vida para Mateo, dependía de la decisión que tomáramos. Pero aceptar esa ayuda significaba abrir viejas heridas, revivir un pasado que había dejado cicatrices en mi corazón. «No puedo pedirte eso», dije finalmente, mis palabras impregnadas de una mezcla de dolor y amor. La lucha por Mateo no era solo mía, era nuestra. Pero la idea de someter a Álvaro a ese sacrificio me llenaba de terror. «No me estás pidiendo nada, Elena. Estoy ofreciéndome. No quiero que Mateo sufra más. Sé lo que significa perder a un hijo», dijo, su voz temblando ligeramente. «No permitiré que eso te ocurra». El peso de sus palabras se asentó en mi pecho. La decisión de luchar por Mateo no solo se trataba de protegerlo, sino de permitir que aquellos que realmente se preocupaban por él se unieran en esta batalla. Sabía que Carlos solo buscaba su propia redención, pero Álvaro estaba aquí por amor. Unas lágrimas saladas rodaron por mis mejillas, y en ese momento comprendí que no estaba sola. La batalla por Mateo sería feroz, pero tenía a alguien a mi lado que estaba dispuesto a luchar, incluso a arriesgar su vida. Entonces, hagámoslo. «Lucharemos juntos», dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas. Álvaro sonrió, y en su sonrisa encontré la fuerza que tanto necesitaba. La batalla no sería fácil, pero ahora sabía que no tenía que enfrentarla sola. Mateo, con su fragilidad, se convirtió en el centro de nuestro mundo, y por él estábamos dispuestos a luchar hasta el final. El amanecer
se filtraba por la ventana del hospital, pintando de un suave naranja las paredes frías y desangeladas. La ciudad de Madrid despertaba con el murmullo lejano de coches y el canto de los pájaros, ajena a la tormenta que se cernía sobre mí. Afuera, la vida continuaba su curso, pero aquí dentro, en este santuario de dolor y esperanza, el tiempo parecía haberse detenido. La atmósfera era extraña, cargada de miedo, pero también de una paz inesperada. La decisión estaba tomada, y el destino se dibujaba ante mí como un hilo delgado, pero firme. Álvaro y yo nos encontrábamos en la cafetería del hospital. La luz tenue iluminaba nuestras caras cansadas. Las mesas estaban vacías, como si el mundo exterior no pudiera comprender la magnitud de lo que estábamos a punto de afrontar. No habíamos dormido. Las horas se habían deslizado entre nuestros dedos como granos de arena. La conversación con los médicos había sido clara y directa. Los riesgos para ambos eran reales, palpables, y la incertidumbre se cernía como una sombra sobre nosotros. Sin embargo, para Mateo había esperanza, la posibilidad de un nuevo comienzo. Me miré en sus ojos, esos mismos ojos que habían sido mi refugio en otro tiempo. Había tanto que no había dicho, tanto que había guardado bajo llave. La voz me temblaba cuando finalmente logré romper el silencio que nos envolvía. No puedo pedírtelo, Álvaro. Es demasiado, dije, mi voz rota como un cristal al caer. Él tomó mi mano por encima de la mesa. Su contacto era cálido, reconfortante, como un faro en medio de la tormenta. No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Cuando me enteré de que era compatible, sentí que era una especie de círculo que se cierra. La vida o el destino me está dando la oportunidad de reparar algo, de estar ahí cuando más se necesita, respondió con una sinceridad que me atravesó el corazón. Sus palabras eran un bálsamo, un alivio que me permitía soltar un poco de la carga que había estado llevando sola. Era un acto de generosidad que trascendía cualquier lógica, y por primera vez en mucho tiempo alguien compartía mi dolor. Álvaro no huía, se quedaba. Y no solo eso, sino que ofrecía una parte de sí mismo, literalmente. Pero tú tienes tu vida, tu carrera, proseguí, tratando de encontrar una razón para negarle su sacrificio. Mi vida es esto, salvar a niños como Mateo. Y si para salvarle a él tengo que ayudarte a ti, créeme, no hay nada que me importe más ahora mismo, respondió, sus ojos oscuros reflejando una determinación que me hizo sentir más pequeña. Era un amor que había madurado, forjado en el dolor y la desesperación, y en ese instante sentí que la distancia de 2 décadas se desvanecía. Miré a Álvaro, y una oleada de amor y gratitud me ahogó. Era un amor renovado, más profundo, que había crecido en el silencio que nos había mantenido separados. Las agujas del reloj avanzaban y la hora se acercaba. El momento se hacía inminente. En un instante, la puerta se abrió y un grupo de enfermeras entró con una seriedad que hizo que mi corazón se acelerara. Venían a buscar a Álvaro para prepararle. Nos quedamos de pie, frente a frente en el pasillo. No hacían falta palabras. Todo lo que queríamos decir flotaba en el aire entre nosotros. Me acerqué y sin pensarlo le besé. Fue un beso torpe, salado por las lágrimas que brotaban de mis ojos, pero estaba lleno de 20 años de silencio, de arrepentimiento y de una esperanza recién nacida. Álvaro se quedó inmóvil, como si el mundo a nuestro alrededor hubiera desaparecido. Entonces, cuando finalmente nos separamos, me puso un pequeño objeto en la mano y la cerró con delicadeza.
para que lo tengas cerca, dijo, su voz temblando ligeramente. Abrí mi mano. Era una pequeña concha de vieira, pulida por el mar, la misma que le había regalado en la playa, el verano antes de dejarle. La había guardado durante 20 años. Mi respiración se detuvo mientras la miraba, un símbolo de nuestro pasado y de los momentos felices que habíamos compartido. ¿Cómo había sido posible que después de tanto tiempo aún tuviera ese recuerdo tan atesorado? Álvaro, susurré, incapaz de articular más. Es un recordatorio, dijo él, sus ojos fijos en los míos. Un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Bajé la mirada a la concha, sintiendo que el peso de la angustia se aligeraba ligeramente en mi pecho. Era un gesto que me decía que, a pesar de las dificultades, había algo más allá del dolor, algo que valía la pena luchar. Con la concha en la mano, sentí que el amor y la amistad podían florecer incluso en el terreno más árido. Las enfermeras nos miraban con una mezcla de respeto y compasión, y sabía que el momento había llegado. Álvaro se volvió hacia ellas, y en ese instante comprendí que su decisión era un regalo no solo para Mateo, sino para mí. Era un acto de amor que trascendía el tiempo y el espacio. «Te veré pronto», dijo, y antes de que pudiera responder, se alejó por el pasillo, su figura perdiéndose entre las luces fluorescentes. Me quedé sola en la cafetería, con la concha aún en la mano. La vida continuaba su curso, y aunque el miedo seguía presente, una chispa de esperanza había encendido mi corazón. Con cada latido me recordaba que no estaba sola en esta batalla. Álvaro había vuelto, y con él la posibilidad de un futuro diferente. El blanco cegador de las paredes de la sala de espera de la UCI me abruma. Cada pitido de las máquinas suena como un eco en mi mente, un recordatorio constante de que el tiempo no se detiene, aunque para mí lo haya hecho. Mis manos, sudorosas, aprietan con fuerza la concha que siempre llevo conmigo. Es mi talismán, un recordatorio de que la vida también tiene belleza, incluso en los momentos más oscuros. A mi lado, mi madre se aferra a su rosario. Sus labios se mueven en silencio, murmurando oraciones que apenas puedo escuchar. Su voz temblorosa se mezcla con el sonido monótono de la sala, creando una sinfonía de angustia que me resulta casi insoportable. Mi padre camina de un lado a otro, sus pasos resonando en el suelo de linóleo. A veces se detiene, mira al reloj, como si esperara que el tiempo se comportara de acuerdo a su voluntad. La culpa en sus ojos es palpable, como si cada segundo que pasa lo empujara más hacia el abismo de su propio arrepentimiento. No puedo culparlo, ni a él ni a mi madre. La vida ha tomado un rumbo que ninguno de nosotros anticipó, y ahora todos estamos atrapados en este laberinto de dolor y desesperación. «Hija, teníamos que habernos dado cuenta. Carlos nunca fue», comienza mi madre, su voz quebrándose. La interrumpo, no por falta de compasión, sino porque en este momento, en esta sala que se siente como el corazón de un tormento, no hay espacio para el rencor. «Ahora no, mamá. Ahora solo importa Mateo. Ya habrá tiempo para hablar del pasado». Su mirada se encuentra con la mía, y en ese instante comprendo que el dolor ha purificado todo lo que alguna vez nos separó. La lucha que ahora enfrentamos es más grande que cualquier resentimiento que haya podido acumular. La mujer asustada que llegó a este hospital ha desaparecido, y en su lugar hay una guerrera, cansada, pero inquebrantable. He tocado fondo y he sobrevivido. En este lugar
con el eco de los recuerdos de Álvaro y la imagen de Mateo luchando en la cama de un hospital, me doy cuenta de que nada puede destruirme. Las horas se deslizan como si fueran días. El tiempo se distorsiona y en mi mente solo hay espacio para el pequeño cuerpo de Mateo y la imagen de Álvaro, quien en este momento se encuentra en otra habitación, sometido a un procedimiento que podría cambiar nuestras vidas. La angustia me consume y en un arranque de desesperación me levanto y me dirijo al ventanal. Desde allí, la ciudad de Madrid se extiende ante mí, ajena a mi dolor, como si el mundo siguiera girando sin importar lo que suceda en este pequeño rincón del hospital. Recuerdo su sonrisa, la forma en que me miraba cuando éramos jóvenes, llenos de sueños y promesas. Nunca imaginé que un día volvería a verle en estas circunstancias, como un donante dispuesto a salvar a mi hijo. ¿Cómo es posible que la vida nos lleve por caminos tan retorcidos? El tiempo que pasamos juntos, susurro para mí misma. Todo lo que compartimos se ha desvanecido tan fácilmente. La voz de mi madre me saca de mis pensamientos. Hija, todo va a salir bien. Mateo es fuerte, como tú. Recuerda que no estás sola. Aunque sus palabras son un bálsamo, no puedo evitar sentir que la incertidumbre se cierne sobre nosotras. Me doy la vuelta y entonces veo a mi padre, con la mirada perdida en la distancia. Es un hombre que ha vivido con el peso de las decisiones que tomó, de las que nunca debió tomar. Y es en este momento que me doy cuenta de que todos hemos cometido errores, de que todos estamos luchando con nuestros propios demonios. Pasando el tiempo, el cirujano finalmente aparece, lento, como si cada paso le costara un esfuerzo monumental, se quita la mascarilla. Su rostro está cansado, pero hay una leve sonrisa en sus labios, y en ese instante siento que mi corazón late con un nuevo ímpetu. La operación ha sido un éxito, anuncia. El trasplante se ha realizado correctamente. Ahora empiezan las semanas más críticas, pero Mateo es un luchador. La alegría y el alivio me inundan y por un momento el peso del mundo se aligera, como si me hubieran despojado de una carga que no sabía que llevaba. Pero en medio de la felicidad, una pregunta me asalta y no puedo evitarla. ¿Y Álvaro? Pregunto, casi en un susurro, mi voz temblando por la preocupación. El donante está en reanimación. Ha ido todo bien, me responde el cirujano, y en su mirada percibo una mezcla de respeto y comprensión. Con la determinación renovada, pido permiso para verle, aunque sea un segundo. No espero más que una afirmación, y al recibirla, mis pasos me llevan rápidamente hacia la habitación de reanimación. La ansiedad se agolpa en mi pecho, pero también una chispa de esperanza. Necesito verlo. Necesito agradecerle por lo que ha hecho por nosotros. Al entrar, la escena me golpea con toda su crudeza. Álvaro está pálido, conectado a monitores, pero su respiración es regular, y eso me da un pequeño atisbo de tranquilidad. Su mirada se encuentra con la mía, y en ese instante el mundo exterior desaparece. Sonríe débilmente y susurra una sola palabra que resuena en mi pecho como un canto de guerra. Valiente. En ese momento comprendo que la valiente no soy solo yo. También lo es él, por haberse enfrentado a sus propios miedos, por haber tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. En esa habitación oscura, rodeada de máquinas y luces parpadeantes, siento que la esperanza comienza a brotar, como una flor en medio del desierto. El camino que nos queda por recorrer es incierto, pero juntos, con la fuerza de nuestro amor y la lucha de Mateo,
estoy decidida a no rendirme. El sol brillaba con fuerza aquella mañana en la Costa del Sol, y el sonido de las olas rompiendo contra la orilla llenaba el aire con una melodía tranquilizadora. Desde nuestro pequeño apartamento, la vista del mar se extendía hasta donde el cielo se encontraba con el agua, un azul profundo y sereno que reflejaba la paz que poco a poco habíamos ido construyendo. Después de 6 meses de altibajos, de luchas y de emociones desgarradoras, este lugar se había convertido en nuestro refugio, un hogar donde las cicatrices podían empezar a sanar. Mateo corría por la playa, su risa resonando como música en mis oídos. Había crecido en estos meses, y aunque aún se notaba su delgadez, había una chispa de energía en él que me llenaba de esperanza. Su pelo, que había sido un símbolo de su fragilidad, comenzaba a crecer de nuevo, y en su rostro se dibujaba una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Desde nuestra toalla, Álvaro y yo lo observábamos con una mezcla de ternura y satisfacción. Álvaro me pasó un brazo por los hombros, atrayéndome hacia su calor. ¿Quién nos iba a decir hace un año que estaríamos aquí?, comentó, su voz llena de asombro. Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo cómo la calidez de su cuerpo me envolvía. A veces creo que estoy soñando, que despertaré en aquel apartamento de Madrid con el ruido del tráfico y el olor a miedo, respondí, con una risa suave que ocultaba un atisbo de tristeza. No es un sueño, Elena, es real. Lo hemos conseguido, afirmó Álvaro, y en su mirada había una certeza que me reconfortaba. La vida era simple ahora. Paseos por la playa al amanecer, comidas caseras que cocinábamos juntos, ayudar a Mateo con los deberes. Álvaro había pedido una excedencia en su trabajo, y aunque decía que era para recuperarse, ambos sabíamos que su verdadera razón era estar a nuestro lado. En cada rincón de nuestro hogar se respiraba un aire de renovación, y la idea de construir una familia sobre las ruinas de mi antigua vida se hacía cada vez más palpable. Era un proceso lento, delicado, como si cada rayo de sol que entraba por la ventana pudiera romper algo si no teníamos cuidado. Sin embargo, las noches eran diferentes. A veces, mientras miraba al techo, el miedo me asaltaba. ¿Y si todo se tuerce de nuevo? ¿Y si el pasado regresaba para reclamar lo que era suyo? Pero en esos momentos de oscuridad sentía la respiración tranquila de Álvaro a mi lado, y el miedo se disipaba como la niebla al amanecer. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas, Mateo se acercó a nosotros con un semblante serio. Su expresión me hizo recordar que, aunque todo parecía ir bien, había preguntas no formuladas, temores escondidos. «Mamá, ¿Álvaro es ahora mi padre?», preguntó, su voz temblando levemente. Mi corazón se detuvo por un instante. Miré a Álvaro, buscando en su mirada la respuesta correcta, pero la incertidumbre nublaba mis propios pensamientos. «Bueno, cariño, Álvaro es...», comencé, pero Álvaro me interrumpió con suavidad, arrodillándose ante Mateo. «Tu padre siempre será tu padre, campeón, pero si tú me dejas, me encantaría ser tu mejor amigo. El que te enseña a navegar, te cura las heridas y te cuenta historias de monstruos marinos por la noche», dijo Álvaro, y en su voz había una ternura que me hizo sentir un nudo en la garganta. Mateo, con su inocencia radiante, sonrió de oreja a oreja y sin pensarlo 2 veces se lanzó a los brazos de Álvaro, abrazándolo con todas sus fuerzas. En ese abrazo vi mi futuro. Vi la posibilidad de un hogar, de un amor renovado que abarcaba lo que habíamos perdido y lo que aún teníamos por construir. De repente
mi móvil vibró en la bolsa, rompiendo el momento mágico. Era un sonido que apenas recordaba, ya que en los últimos meses había mantenido mi teléfono en silencio, evitando las llamadas que pudieran traerme más dolor. Miré la pantalla y vi un número desconocido. Dudé, pero algo en mi interior me empujó a contestar. —¿Elena? —dijo una voz familiar, y el mundo a mi alrededor se detuvo. Era Carlos. Nunca pensé que volvería a escuchar su voz, y lo que me dijo me dejó sin aliento. —Necesito hablar contigo. Es importante —continuó, y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. La calma del atardecer se desvaneció, y el horizonte, que antes brillaba con promesas, ahora se tornaba oscuro y lleno de incertidumbre. En un instante, la paz que habíamos construido estaba amenazada por la sombra de un pasado que creía haber dejado atrás. La brisa del mar había cambiado y con ella el ambiente que me rodeaba. Antes, el sonido de las olas rompía suavemente contra la orilla, pero ahora el viento empezaba a soplar con fuerza, agitando las palmeras y trayendo consigo un aire denso de presagio. Había decidido alejarme de la playa, dejando a Álvaro y a Mateo jugando a lo lejos, inmersos en su propio mundo de risas y juegos. Mientras me apartaba, el teléfono en mi mano parecía arder, como si el eco de la voz al otro lado me amenazara con abrir viejas heridas. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero mi madre está muy enferma. Cáncer de páncreas. Terminal. Su último deseo es ver a su nieto. Te lo ruego, solo un día. Vengo a buscarle, lo traigo de vuelta. No volveré a molestaros jamás, dijo Carlos, su voz sonando extraña, casi suplicante. Mi corazón se detuvo un instante. Las palabras de Carlos eran como un veneno que se deslizaba por mis venas, desdibujando la paz que tanto me había costado construir. Recordaba la traición, el dolor, la soledad, la imagen de su rostro en la puerta de nuestro hogar cuando decidió que su mundo era más importante que el nuestro, me llenó de rabia. No, después de lo que hiciste, no me fío de ti. No te acercarás a mi hijo, respondí, intentando que la firmeza de mi voz ocultara el temblor que sentía en mi interior. Por favor, es el último acto de amor que puedo hacer por mi madre. Si no lo haces por mí, hazlo por una anciana que se muere y que quiere despedirse de su único nieto, insistió, su voz quebrándose, desgarradora. La manipulación era cruel, retorcida. Usar a su propia madre moribunda como un arma, como un puente hacia mi compasión. Una parte de mí deseaba gritarle que se fuera al infierno, que no tenía derecho a utilizar ese argumento. Pero había otra parte, la que siempre había sido demasiado compasiva, que se preguntaba qué culpa tenía esa anciana de su hijo y sus decisiones. La duda comenzó a corroerme, haciéndome sentir pequeña y vulnerable. Me volví hacia Álvaro, que observaba la conversación con una expresión de furia contenida. Su rostro era un mapa de emociones complejas, una mezcla de preocupación y desconfianza. «Es una trampa, Elena», me dijo, y su voz era un susurro grave que me advertía del peligro. «No puedes dejar que te manipule así». Pero vi la duda en mis ojos, y eso lo hirió. Por un momento sentí que el peso de la decisión me aplastaba. Finalmente, después de un tenso silencio, hice lo que nunca pensé que haría. «Está bien», dije, con voz temblorosa. «Pero iré yo también. No quiero que Mateo esté solo». Los ojos de Álvaro se abrieron y su incredulidad era palpable. Pero no pude dar marcha atrás.
La idea de que la abuela de Mateo pudiera estar en su lecho de muerte, deseando ver a su nieto, me desgarraba. Tal vez, en alguna parte de mí, aún anhelaba la reconciliación, un cierre que nunca había tenido. Quedamos en una cafetería en Málaga. La mañana estaba nublada y el cielo parecía un lienzo gris, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Cuando llegamos, la escena que se presentó ante mí fue desgarradora. Carlos estaba allí, junto a una mujer demacrada en una silla de ruedas. Su rostro, surcado por arrugas y sombras, era el reflejo de una vida sufrida, y de alguna forma me sentí culpable al pensar que podía ser parte de una farsa. Mateo, con su inocencia desbordante, corrió hacia la mujer, que lo abrazó con lágrimas en los ojos. Durante una hora, Carlos parecía estar diciendo la verdad. La mujer acariciaba el cabello de Mateo, y en esos momentos el amor maternal parecía verdadero, genuino. Pero esas emociones duraderas nunca son eternas. Decidí ir al baño. Necesitaba un momento para respirar, para alejarme de la intensidad de la escena. Mientras me lavaba las manos, sentí cómo el peso de la incertidumbre se apoderaba de mí. Cuando regresé, no esperaba lo que me encontré. Al caer mi bolso, un papel se deslizó y mi corazón se detuvo al verlo. Era un billete de avión, solo de ida, a Argentina, para 2 pasajeros, Carlos García y Mateo García. La fecha era de ese mismo día. La incredulidad se transformó en pánico y la confusión se convirtió en terror. Salí del baño y mi mundo se desmoronó aún más. La silla de ruedas estaba vacía. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Mis ojos buscaron desesperadamente a Mateo y Carlos, y los vi. Carlos estaba llevando a Mateo de la mano hacia la salida, hacia un coche que esperaba en doble fila. La anciana, que había interpretado su papel con tal maestría, se levantó y caminó rápidamente tras ellos. No estaba enferma. Todo había sido una farsa para secuestrar a mi hijo. El corazón me latía con fuerza y una rabia ciega me embargó. Luché contra la desesperación que me invadía. Corrí hacia ellos, gritando el nombre de Mateo. Las palabras se deslizaban por mi garganta, desgarradoras, pero el sonido del viento ahogaba mi voz. No podía dejar que se lo llevaran. No podía permitir que esta última tormenta arrastrara mi vida de nuevo hacia la oscuridad. Al acercarme, la adrenalina recorría mis venas y en mi mente solo había una idea: rescatar a mi hijo, cueste lo que cueste. El aire en el juzgado era frío y pesado, como un manto de incertidumbre que se depositaba sobre mis hombros. Cada paso que daba resonaba en el suelo de mármol, un eco de mi propia ansiedad. La sala estaba llena de rostros conocidos y desconocidos, pero el único que realmente me importaba era el de Carlos, que se encontraba al otro lado, despojado de su arrogancia habitual. Lo miraba con una mezcla de curiosidad y desdén. Era un hombre roto, pero no por el arrepentimiento, sino por la derrota. En sus ojos había un destello de rabia y frustración, como si no pudiera comprender cómo había llegado a este punto. Durante el juicio, escuché las palabras del abogado, el sonido del papel al pasar y el murmullo de la sala. Pero todo eso se desvaneció en el fondo de mi mente. Lo que realmente importaba era lo que se estaba decidiendo en ese mismo instante. Mi hijo, mi Mateo, estaba a salvo. La policía había actuado con rapidez gracias a Álvaro, quien nunca dejó de seguirnos, siempre atento, siempre protegiéndonos. La figura de Carlos, que antes había sido tan imponente en mi vida, ahora parecía un extraño, un eco distante de una historia
que había decidido dejar atrás. Recordé el momento en que corrí tras ellos, la adrenalina bombeando por mis venas, la desesperación impulsándome hacia adelante. La imagen de Mateo a punto de ser llevado, su pequeño rostro lleno de confusión y miedo, me había hecho olvidar todo lo que había sentido por Carlos. En ese instante solo era madre. Y ahora aquí estaba, sentada en un banco del juzgado, sintiendo cómo mi corazón latía al compás de la justicia que se imponía. La sentencia fue clara y contundente. Carlos había perdido la patria potestad. La sala estalló en murmullos, pero yo solo escuchaba el sonido de mi propio aliento, un canto de victoria que resonaba en mi interior. La orden de alejamiento era un golpe directo a su ego, y aunque su madre no estaba presente, sabía que la acusación de complicidad también pesaría sobre ella. Era un final que había esperado, un desenlace que me permitía respirar de nuevo sin la presión de sus manipulaciones. Al salir del juzgado, el sol de la Costa del Sol me abrazó con su calidez. Era un día hermoso, aunque mi mente aún estaba anclada en los recuerdos del juicio. Pero a medida que caminaba, sentí cómo las corrientes de aire comenzaron a despejar la neblina de mi mente. Ya no era la mujer llena de miedo y vergüenza que había dejado Sevilla. En su lugar, había emergido una mujer que sabía lo que era luchar, lo que era caerse y, lo más importante, lo que era levantarse. Unos meses después, regresé a la playa que había sido testigo de tantas tormentas. El atardecer pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa, una paleta de colores que evocaba esperanza y renovación. Allí, en la arena, estaban Mateo y Álvaro, riendo y jugando con las olas que se deslizaban suavemente hacia la orilla. Observé cómo Mateo recogía conchas. Su risa era el sonido más bello del mundo, un eco de la felicidad que finalmente había encontrado. «Mira, Álvaro, he encontrado una concha como la tuya», exclamó Mateo, sosteniendo con orgullo una pequeña vieira que brillaba bajo el sol. Álvaro sonrió, su mirada llena de calidez y ternura. «Es preciosa, campeón, pero la mía es más especial. Me la regaló una chica muy valiente hace mucho, mucho tiempo. Y me recordó que, aunque a veces haya tormentas, el mar siempre vuelve a la calma». Las palabras de Álvaro resonaron en mi corazón. Había vivido tormentas, había sentido su furia y su desasosiego, pero ahora, al mirarlos a ambos, entendí que el mar de mi vida había vuelto a la calma. La lucha no había sido en vano. Había aprendido que el amor no siempre se presenta en la forma que uno espera, que a veces se manifiesta en la gente que elige quedarse, en quienes luchan a nuestro lado cuando todo parece perdido. «¿Sabes, Álvaro?», dije, sintiendo cómo la emoción me invadía. «Me rompieron.